¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 996. Un suspiro. El dios de la muerte Néstor no continuó la conversación con Anshuo y en cambio desapareció, dejando a Anshuo sintiéndose bastante extraño por la situación. En ese entonces, después de rescatar a su familia y escapar del dominio de la muerte, todavía estaba un poco preocupado si Néstor aún lo buscaría en el Fringe y trataría con él a causa de Illishato. Aunque tenía algunas conjeturas, no podía estar seguro. Sin embargo, décadas después, en realidad regresó al dominio por invitación de Néstor. No solo no le preocupaba que Néstor desenterrara viejos agravios, sino que incluso podía hablar con él con normalidad. Habría sido inimaginable para él en ese entonces. Cuando pensó en ello, la única razón por la que podía hablar con Néstor como iguales era el hecho de que ahora estaba en un nivel completamente diferente, ganándose el reconocimiento de Néstor. La razón por la que Néstor lo había dejado solo todo el tiempo era porque sentía que todavía tenía algún valor, aunque todavía no lo tomaba tan en serio, por lo que no se había presentado ante él en ese momento. Parecía que era solo obteniendo poder que uno podía cambiar el estado y el destino de uno, y tener una verdadera paz mental. Anshuo sonrió y negó con la cabeza, abandonando ese hilo de pensamientos mientras se dirigía al dominio de la oscuridad a un ritmo pausado. Tenía muchos conocidos allí, por ejemplo, los ciudadanos de la ciudad de las sombras, a saber, Erebus, André, Aobasi, Carmelita, etc. Aparte de eso, estaba Donna de Ushvale City. El pensamiento de Donna siempre le enviaba una punzada de culpa. La reunión con los dioses de la destrucción, la oscuridad y la muerte se llevaría a cabo en el dominio de la oscuridad, por lo que Anshuo tenía la intención de visitar a sus conocidos mientras tanto antes de dirigirse a Ciudad Ushvale para tener una buena charla con Doncia. Después de tomar una decisión, voló un poco más rápido, mientras trabajaba para fusionar las energías de sus dos avatares. Mientras tanto, en la casa Sainte en la ciudad de las sombras, Erebus, André, Carmelita y Aobasi estaban discutiendo la batalla de los dioses en voz baja. Desde que Guayace había sido asesinado en la ciudad de las nubes gordas, André asumió el cargo de señor de la ciudad de las sombras. Si bien no era tan poderoso como Guayace, era excelente en la gestión de los asuntos de la ciudad. En los últimos años, la ciudad se había desarrollado considerablemente bajo su supervisión. El carisma y la amabilidad de André le permitieron profundizar sus relaciones con las otras grandes familias y, a diferencia de Guayace, no alejó a las otras familias solo porque eran poderosas y podrían ser una amenaza para su reinado. Fue gracias a las cualidades de André que la ciudad se desarrolló aún más. A diferencia de Guayace, los conflictos violentos no estallaron a menudo en la ciudad. Sin embargo, ser relativamente más débil había impedido un poco su autoridad. Los patriarcas de los principales hogares de la ciudad no eran demasiado respetuosos con él porque no podía dominarlos con fuerza bruta. Si no fuera por el hecho de que André fue designado personalmente por el dios de las tinieblas para ser el señor de la ciudad, es posible que hubieran intentado durante mucho tiempo trabajar juntos y deponerlo. Yarus nos había enviado un mensaje para que reuniéramos a todos los guardianes para prepararnos para un ataque conjunto de los dominios de la luz, la vida y el agua. Parece que están planeando algo enorme en lugar de un simple ataque de sondeo. André parecía bastante preocupado. Después de algunas dudas, dijo. Sin embargo, las familias Kinson, Kisa y Buller tienen sus propios planes y no tienen la intención de utilizar las fuerzas de sus hogares tan pronto. Esperan que alguien más se lleve la peor parte del ataque y van en contra de mis órdenes. Las cosas son realmente difíciles. Carmelita resopló su disgusto. Esos tipos se están yendo cada vez más por la borda. Creo que deberíamos dejar en claro dónde está la autoridad e incluso usar la fuerza si es necesario. Andrés se sobresaltó y vaciló. Después de una pausa, suspiró. Carmelita, sé lo que quieres decir, pero las tres familias son bastante poderosas. No es el momento adecuado para actuar contra ellos cuando nos encontramos en una coyuntura tan crítica. ¿Crees que somos lo suficientemente poderosos como para ponerlos en línea? Carmelita se calló después de escuchar eso, aunque se veía bastante sombría. No importa cuán imprudente fuera, sabía que la familia Sainte ya no podría dominar a las otras tres familias. Sin mencionar que este era el momento en el que más necesitaban unirse. Si la familia Sainte realmente hiciera algo así, podrían terminar enojando al dios de las tinieblas y perder su favor por completo.
Si bien los jefes de las otras tres familias no eran realmente obedientes a André, al menos tenían que mantener una apariencia de respeto por él y no se atrevían a actuar en contra de la familia Sainte, todo gracias al mensaje del dios de las tinieblas que Yarus había transmitido. Temían al Overgod más que a la propia familia Sainte. Oh, bueno, solo podemos soportar esto. Una vez que todo pase, entraré en reclusión para cultivarme. Mientras llegue a la última etapa, esos tres se asentarán, dijo André, tenemos que asegurarnos de que nos mantenemos unidos a toda costa. No podemos permitirnos lo contrario. Pero la unidad simplemente no se mantendrá. Si no obedecen sus directivas, no podremos consolidar la fuerza de la ciudad. Si Yarus viene preguntando por eso más tarde, seremos nosotros los que caigamos. El dios de la oscuridad podría incluso culparnos por ello también, dijo Erebus. Entonces, ¿qué podemos hacer? André dijo con un toque de desesperación. Escuché que a Brian le está yendo bastante bien en el Fringe e incluso me las arreglé para deshacerse de alguien tan poderoso como Gial. Si viene a la ciudad de las sombras, esa gente ni siquiera se atreverá a dejar escapar un solo pedo, susurró a Obasi después de algunas vacilaciones y miradas cuidadosas. En el momento en que dijo eso, las expresiones de Carmelita y André cambiaron. Carmelita gritó. ¿Por qué lo trajiste? ¿No dijimos que nunca volveríamos a mencionar ese nombre? Suspiro, no podemos culpar a Brian por eso, murmuró Erebus, habiendo estado siempre bastante cerca de Aobasi. Pase lo que pase, eso no cambia el hecho de que la familia Sainte, especialmente mi padre, lo trató muy bien. Sin embargo, ni siquiera perdonó a mi padre. No quiero volver a escuchar el nombre de alguien tan siniestro. Ella chasqueó. Así es. No importa que, el gran hermano fue asesinado por él. Incluso si solíamos tener una buena relación, nunca más nos llevaremos bien, gruñó André de manera inusual. Entonces, ¿por qué la ciudad de las sombras no participó en el plan que Yarus sugirió para matar a Brian en la franja? Preguntó Aobasi. André y Carmelita no dijeron una sola palabra, pero sus expresiones eran aterradoras. Suspirando por dentro, Aobasi no dijo nada más. Ella sabía mejor que nadie que el rencor entre ellos y Anshuo no era algo que pudiera resolverse con solo palabras. Antes de que Anshuo matara a Guayace, era el mejor amigo de André y Carmelita. Sin embargo, cuando Guayace quiso tratar con él, esos dos cruzaron los límites familiares para defenderlo de Guayace e incluso ayudaron a la familia An en varias otras ocasiones. Sin embargo, era innegable que Guayace había muerto a manos de Anshuo. Este era un conflicto tan complejo que ni siquiera Obasi tenía una solución. No era que ella y Erebus no hubieran intentado disuadir a los otros dos, pero habían decidido que Anshuo no debería haber matado a Guayace sin importar que y nunca lo había perdonado. En ese momento, se escuchó un largo suspiro proveniente del exterior. Sonaba realmente sentimental, pero pareció desvanecerse lentamente en la distancia. ¿Quién va allá? Gritaron los guardias de la familia Sainte. Se encontraban dentro de una sala de reuniones secreta, cuyo acceso estaba prohibido a todo el mundo. Entonces, el suspiro inocuo provocó las reacciones más fuertes de los guardias mientras se armaban para rastrear a la persona. André, Carmelita, Erebus y Aobasi se sorprendieron cuando escucharon la voz familiar. Después de un largo momento, Erebus se puso de pie de repente y dijo: ¿Estaba alucinando? Creo que escuché la voz de Brian. No puede ser. Debería estar en el Fringe ahora. No hay forma de que aparezca aquí. Erebus, estás demasiado tenso estos días, dijo Aobasi, antes de que ella también se pusiera alerta. Espera, yo también lo escuché, así que no puede haber sido una alucinación. Pero no hay forma de que Brian pueda estar aquí ahora, debe ser alguien que suene similar. Déjame salir a echar un vistazo. Justo cuando se levantó y estaba a punto de salir, Carmelita espetó. Es él. Definitivamente es él. Se mordía el labio con tanta fuerza que casi sangra. André también se puso de pie abruptamente como si hubiera pensado en algo. Se volvió para mirar a Carmelita antes de volver a sentarse lentamente. Dejémoslo en paz. Déjalo ir. ¿Cómo podríamos? Aobasi dijo. Esa persona probablemente escuchó lo que dijimos. Si no es Brian, tenemos que averiguar quién es. Si es Brian, incluso si no quieres conocerlo, Erebus y yo sí. Seguimos siendo sus amigos. Si está en la ciudad, lo encontraremos pase lo que pase. Aobasi se volvió hacia Erebus, quien rápidamente asintió y estuvo de acuerdo.
Sin embargo, no se fueron de inmediato y, en cambio, prestaron atención a cómo reaccionarían André y Carmelita. Capítulo 997. Viejo conocido y ruinas. Carmelita y André se quedaron en silencio. Parecían ignorar lo que Erebus y Aobasi habían dicho sin expresar ningún desacuerdo o aprobación. Los otros dos intercambiaron miradas antes de que Aobasi se aclarara la garganta. Entonces déjame salir a echar un vistazo. Salió sin importarle si lo aprobaban o no. Suspiro, tampoco podemos culpar a Brian por lo que sucedió en ese entonces. El señor de la ciudad le había forzado la mano. De vuelta en la ciudad de las nubes Gorgin, el señor de la ciudad había tenido la intención de lidiar con Brian, así que no tenía otra opción, por eso, Erebus no se atrevió a terminar lo que estaba diciendo cuando Carmelita lo miró. Independientemente de las circunstancias, Wayace estaba muerto y, como consecuencia, ella y André sufrieron por ello. Sacudiendo la cabeza y suspirando, André sonrió con resignación. ¿Cómo se atreve a venir? Incluso si no tratamos con él, Yarus no dejaría pasar esta oportunidad. Sin mencionar, este es el dominio de la oscuridad. Me pregunto si el loro Vergot notará su presencia y nos echará la culpa. Desde que André se convirtió en el señor de la ciudad, comenzó a considerar la imagen más grande y mucho más compleja en comparación con Carmelita, quien estaba enfocada únicamente en la deuda de Anshuo con su familia. Basado en el tumultuoso estado actual de Elysium, era realmente inapropiado que Anshuo viniera solo a Elysium. Carmelita chasqueó la lengua mientras dudaba, antes de volverse hacia Erebus y decir: tú también deberías ir. Si es él, ahuyéntenlo. No soy lo suficientemente poderoso para hacer eso, dijo Erebus con una sonrisa. Parecía un poco agitada cuando dijo: no deseamos verlo. Tampoco tiene sentido que venga al dominio de las tinieblas, así que haz que se vaya. Fue solo entonces que Erebus sintió que escuchó un indicio de lo que ella quería decir. Él le dio una mirada sospechosa y se volvió hacia André, quien secretamente asintió con la cabeza. Aparentemente comprendiendo algo de eso, Erebus asintió en respuesta y dijo: lo ahuyentaré si lo veo entonces. Les dio una última mirada antes de irse, y cuando se fue, Carmelita exhaló un suspiro. ¿Por qué él está aquí? ¿No le va bien en el fringe? No debería ser gran cosa. La última vez, pudo salir del dominio de las tinieblas, así que esta vez no debería ser diferente, dijo André después de algunas dudas. A los lados de las calles de la ciudad de las sombras había innumerables tiendas. Aobasi dejó la casa Sainte y caminó por las calles por su cuenta sin decir una sola palabra. Los guardianes de la ciudad la reconocieron y de inmediato la buscaron para recibir instrucciones, pensando que había ocurrido un incidente dentro de la ciudad. Aobasi simplemente los despidió. Pronto, se dio cuenta de que Erebus había salido tras ella con una sonrisa. ¿Qué está sucediendo? Le preguntó a Erebus. Poco. Pude decir que tanto Carmelita como André todavía lo ven como un amigo. Simplemente no pueden parecer demasiado cercanos a él debido a la muerte de Wayace. Al escuchar eso, Aobasi asintió y supo lo que tenía que hacer. Los dos fueron a un callejón tranquilo donde solía estar la sucursal de Celestial Pearl Pharmacy. Por alguna razón, después de que la casa Anne abandonó la ciudad, ese pedazo de tierra se mantuvo vacío. Nadie pudo comprarlo a la familia Sainte. Parecía bastante sucio por la falta de limpieza gracias a todo el polvo que se acumulaba, pero a los dos realmente no pareció importarles cuando entraron. Las hazañas de Anshuo dentro del dominio de la oscuridad apenas eran desconocidas. Como resultado, nadie se atrevió a dañar esa zona. Muchas élites poderosas en la ciudad tenían una apariencia de respeto por el lugar e incluso los jefes de las tres familias principales en la ciudad habían instruido a sus descendientes a no vandalizar el área, lo cual hablaba mucho de su respeto por Anshuo como lo eran es casi tan estricto cuando se trata de tratar con la familia Sainte. Dentro, Aobasi y Erebus encontraron a alguien parado adentro, sonriéndoles mientras llegaban. Ha pasado mucho tiempo, Brian, dijo Aobasi. Jaja, eras tú después de todo. Sabía que mis oídos no me fallarían. Erebus dijo con una sonrisa radiante mientras abrazaba a Anshuo con fuerza. Golpeó la espalda de Anshuo un par de veces antes de finalmente soltarlo. ¿Qué ocurre? ¿Te lastimaste? ¿Por qué tienes una cicatriz tan larga en la cara? ¿Podrías curar todas las heridas de Carmelita pero no las tuyas? La línea que separaba sus dos mitades era demasiado obvia. Si no estuviera vestido, los dos verían que la línea en realidad se extendía hasta su cuerpo e irradiaba energía espacial. Es solo una herida menor.
No es gran cosa, dijo Anshuo, sin entrar en detalles al respecto. Suspiró y preguntó. ¿Todavía me odian? Erebus y Aobashi no sabían cómo responder a eso. Sabían que terminaría así. No es de extrañar que no puedan perdonarme. Debido a Ugayace, muchos guardias de mi casa murieron. Incluso quería matarme. Si no lo mataba, la casa An ya no existiría, así que no tenía otra opción. Suspiró y forzó una sonrisa. Solo vine a visitarte todo este tiempo. Si no quieren verme, olvídelo. No es como tú piensas. André y Carmelita todavía los ven como amigos y están preocupados por ustedes. Sin embargo, toda la ciudad sabe que mataste a Ugayace, y si se llevan bien contigo, el resto de la familia Sainte no los dejará escapar. Incluso estaban preocupados por tu seguridad, especialmente de Yarus, explicó Erebus, antes de mirar hacia arriba, aparentemente preocupado por algo. Aobashi espetó, basta de tonterías. También sabía lo impresionantes que eran las habilidades del dios de las tinieblas. ¿Quién sabía si su conversación estaba siendo escuchada? No te preocupes. No muchos pueden ponerme las manos encima en todo el Elysium, por no hablar de nadie en los dominios de la destrucción, la muerte y la oscuridad, dijo Anshuo con una risa despreocupada. Realmente no tenía mucho que temer con su poder actual. Oh. Suenas confiado. Aobashi dijo. Veo que te has hecho un gran nombre en los últimos años. La totalidad del Fringe te pertenece, ¿verdad? ¿Crees que puedo unirme a ti si ya no puedo quedarme en la ciudad de las sombras? Siempre eres bienvenido al Fringe, dijo Anshuo. Aobashi había vivido en la ciudad de las sombras durante mucho tiempo en gran parte gracias a su benefactor, Uayace. Incluso con Uayace fuera por tanto tiempo, ella sirvió a la familia Sainte durante mucho tiempo y se podría decir que pagó sus deudas. Por otra parte, ¿quién puede igualar tu fuerza en la ciudad de las sombras, especialmente cuando tienes a Erebus y la familia Sainte contigo? Las cosas han cambiado, dijo Erebus antes de explicarle sus problemas a Anshuo. Anshuo asintió y dijo. Ya veo. Les entregó algunas cosas y dijo. Tómalo. Hay uno para cada uno de ustedes, incluidos Carmelita y André, y se usan para... De vuelta en el Fringe, Anshuo había matado a muchos dioses altos, muchos de los cuales estaban cerca de la etapa máxima. Él había refinado sus almas en orbes arcanos que permitían a uno absorber las ideas de otro directamente en su alma. Aparte de ellos, les dio algunas pociones de mejora que podrían ayudar a Erebus y a Aobashi a abrirse paso. Estos son preciosos. ¿Dónde los conseguiste? Preguntó Erebus, completamente sorprendido. No son particularmente preciosos. Tengo muchos más. ¿De dónde vino eso? No le digas a Carmelita y André que vinieron de mí. Me preocupa que no los acepten. André no puede dominarlos porque no es lo suficientemente poderoso, por lo que los necesitará. Sin dejar que se negaran, rápidamente se rió y dijo. Muy bien, vayamos a buscar unas bebidas. No nos vamos a casa sobrios. Inmediatamente después, hizo que aparecieran todo tipo de manjares y deliciosos vinos de la nada y comenzó a festejar con ellos. Mientras André manejaba los asuntos de la ciudad, un guardián apareció ante él de repente y se arrodilló. Señor de la ciudad, los patriarcas de las familias Kinson, Buller y Kisa han enviado mensajeros para informarnos que están dispuestos a aceptar nuestras condiciones y permitirnos comandar a sus guardianes. ¿Qué? André gritó sorprendido. Ni siquiera se movieron por mucho que lo intenté, así que ¿por qué aceptaron de la nada? Yo tampoco lo sé. Después de pensarlo un poco, los ojos de André se iluminaron. No me digas. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 998. Invisible. Las actitudes de las tres grandes familias habían cambiado repentinamente. Ahora, escucharon a André sin escrutar cada detalle. El problema que lo había atormentado durante tanto tiempo parecía haberse resuelto de la noche a la mañana. No le parecía posible, especialmente después de considerar los años que André había interactuado con ellos. Está bien, estás despedido. Cuando volvió a estar solo en la habitación, murmuró. Brian, realmente eres influyente, no pensé que las tres familias estarían en deuda contigo después de tantos años. Anshuo era de hecho quien había resuelto el enigma de André. Todo lo que hizo fue que Erebus pidiera reunirse con los tres jefes de familia para decirles la postura de Anshuo sobre el asunto. Casi de inmediato, los jefes de familia se pusieron en fila.
Dejando a un lado la fuerza actual de Anshuo, sus hazañas a través del dominio de la oscuridad hace más de una década, incluyendo su alboroto en la ciudad de las nubes Gorgin y el asesinato de Wallaceyov, se habían extendido por todo el dominio. Los dioses del dominio de las tinieblas quedaron completamente anonadados cuando escucharon que Anshuo mató a Wallaceyov en un instante y aún así logró salir vivo del dominio. Nadie se atrevería a contradecir a una persona así. Aobasi, Erebus, me he quedado en esta ciudad durante los últimos días y realmente disfruté de todas las hazañas que tuvimos. Sin embargo, todavía tengo algunos asuntos que atender, así que hoy me iré a la ciudad de Ushveil, dijo cuando estaba a punto de despedirse de ellos en el bosque fuera de la ciudad. Durante los últimos 2 días, Anshuo hizo que Aobasi y Erebus fueran difundiendo algunas noticias mientras cenaban y charlaban con ellos, pero Carmelita y Andre no aparecieron al final. Se sentía un poco deprimido por eso, así que estaba a punto de irse hoy. No lo pienses demasiado. André está ocupado atendiendo asuntos de la ciudad, así que no tiene mucho tiempo. Carmelita todavía se cultiva en reclusión. Quizás ni siquiera sepa que estás aquí, explicó Erebus. Aunque Anshuo sabía que simplemente no era cierto, simplemente sonrió y no insistió en el asunto. Saludando mientras se alejaba, dijo: Cuídense, ustedes dos. Ven a Fringe cuando estés libre. Siempre eres bienvenido allí. Luego se alejó rápidamente antes de desaparecer del horizonte. Algún tiempo después, se escuchó un crujido desde el bosque. Carmelita se acercó a Erebus y a Obasi y miró hacia la dirección en la que había entrado Anshuo. Supongo que no volverá aquí nunca más. No, lo hará cuando tenga tiempo. Aobasi levantó su mano y sonrió. Dada su fuerza, debe haber sabido que estabas cerca. Aunque no saliste, él sabía que estabas aquí para despedirlo. No estaba aquí para despedirlo. Simplemente estaba de paso. Carmelita espetó. Seguro que lo estabas. Bueno, volvamos. Tengo bastantes cosas que quiero que le entregue al señor de la ciudad, debería poder aumentar enormemente su poder, dijo mientras caminaba hacia la ciudad sosteniendo la mano de Carmelita. De hecho, Anshuo definitivamente notó su presencia allí hace mucho tiempo, pero simplemente fingió ignorancia ya que ella no salió por su propia voluntad. Todavía sentía bastante lástima por ella. Independientemente de las circunstancias, había matado a su padre, Wallace, bajo cuya cruel superficie estaba un padre que adoraba a su preciosa hija. El rencor no era uno que pudiera resolverse fácilmente. Aún así, estaba agradecido de que ella apareciera y sintió que su viaje no había sido en vano. Incluso si no podía pasar el rato con André y Carmelita como lo hacía antes, al menos ya no tenía que tratarlos como enemigos. Ahora sentía como si le hubieran quitado una gran carga del pecho. Mientras se dirigía hacia la ciudad de Ushveil, la figura de Donna apareció en su mente y puso una sonrisa en su rostro. Estaba de muy buen humor. En una sola noche, llegó a la ciudad de Ushveil. Las estrechas defensas de la ciudad bien podrían ser inexistentes para él. Después de que la familia Lavers tomó el control de la ciudad por orden del dios de las tinieblas, las cosas mejoraron para Felder. No solo logró salvar a la familia Lavers, también logró tomar el control de una de las 7 ciudades dentro del dominio de la oscuridad. Los miserables días en los que estaba en la ciudad de las nubes abrumadoras estaban mucho más allá de sus posibilidades. Ahora, dirigía Ushveil City con pasión. A diferencia de André, Felder parecía haber hecho un gran avance en su estado mental gracias a las innumerables dificultades que había superado. No mucho después de convertirse en el señor de la ciudad, se convirtió en un dios alto en una etapa tardía. Con su nuevo poder y un estigma en su alma, su influencia creció hasta el punto en que pudo reprimir fácilmente a los patriarcas de las otras familias influyentes de la ciudad, permitiendo que la familia Lavers prosperara bajo su reinado. Junto con su ingenio y enfoque diplomático para interactuar con las otras familias, logró construir una ciudad bastante unida. Hoy en día, la familia Lavers había tomado por completo el lugar de la familia O'Fley como los verdaderos señores de la ciudad. Su residencia ubicada en el próspero centro de la ciudad era mucho más grande y lujosa que la que tenían en ese entonces en la ciudad de las sombras. Anshuo caminó a un ritmo pausado dentro de la propiedad de la familia Lavers sin que ni una sola torre de energía pudiera detectarlo. Sonriendo, envió su conciencia a barrer el área antes de dirigirse a una habitación y comenzar a beber mientras esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que se pudiera escuchar a Donna acercándose. Felder la había convocado para hablar sobre algunos asuntos urgentes relacionados con la ciudad.
Felder valoraba las opiniones de Donna y a menudo había escuchado sus sugerencias a lo largo de los años. También se aseguró de buscar sus pensamientos cuando tuviera algún dilema. Después de todo, fue debido a que él no tomó en cuenta sus pensamientos hace décadas que terminó formándose una brecha entre la familia Lavers y Anshu, lo que terminó resultando en el éxodo de la familia Lavers. Casi habían terminado en una rutina de la que no podían recuperarse. Ese fue un error que no volvería a cometer. Justo cuando Donna estaba a punto de abrir la puerta, escuchó tragos dentro de la habitación. Tomando un respiro para prepararse, abrió la puerta de golpe y gritó: ¿Quién va allí? Ah. Ella exhaló un suspiro cuando se dio cuenta de quién era. Mirando a Anshu, apretó los dientes. Anshu sonrió y la miró mientras bebía el resto de su vino. ¿Qué ocurre? No soy bienvenido aquí. Donna pisó fuerte mientras se giraba para cerrar la puerta y desplegaba algunas barreras afuera. Luego, se paró frente a él. ¿Por qué viniste? Sosteniéndola de la mano, sonrió. ¿No debería haberlo hecho? Una mirada de alegría floreció en el rostro de Donna mientras le acariciaba la cara, murmurando. Pensé, nunca volverías a buscarme, estaba planeando venir a buscarte después de que termine de lidiar con los asuntos aquí, no lo hice. Creo que realmente vendrías. La ayudó a tomar asiento a su lado. Bueno, al final vine por ti. ¿Cómo va la vida en Ciudad Ushvale? Bastante bien. Mi padre es ahora un dios alto en una etapa tardía. Con el mismo dios de las tinieblas nombrando a mi padre como el señor de la ciudad, las otras familias de la ciudad no se atreven a causar problemas. Aunque Ushvale City no es realmente comparable a otras ciudades, estamos seguros de que veremos mucho desarrollo si las cosas continúan como lo han hecho. Ella sonrió y entrelazó sus manos con las de él mientras continuaba contándole sobre la ciudad. Anshuo sonrió mientras escuchaba, interviniendo de vez en cuando con preguntas para tener una mejor idea de la situación. De repente, se detuvo y miró sus manos, aparentemente infeliz por algo. Anshuo se sorprendió al ver su mirada insatisfecha. ¿Qué ocurre? Pensé que habías dicho que nadie te estaba dando problemas aquí. Me dejaste solo aquí mientras seguías jugando con los demás en el fringe, dijo con un puchero, mirando hacia atrás a sus manos entrelazadas con un ligero desprecio. Bueno, ya sabes lo ocupado que he estado. The Fringe ha sido bastante caótico a lo largo de los años y estuve en la mayoría, si no en todas, las batallas que tuvieron lugar allí. Tampoco tuve tiempo de sobra para los demás, ya sabes. El camino del cultivo está plagado de altibajos. Por lo general, me encuentro oponiéndome a los hegemones o dedicando el resto de mi tiempo libre a lograr un gran avance en el estado mental. Estoy más ocupado que tú. No me importa. Estuviste con ellos todo el tiempo y ni siquiera me visitaste. Ella apartó la mano de la de él en un pequeño aprieto. Estaba claro que estaba enojada, pero parecía demasiado repentino. Incluso Anshu, bien versado en las formas del género más justo, no fue capaz de decir lo que estaba pensando en ese momento y simplemente le lanzó una mirada extraña. Donna hizo algo de distancia entre ellos dos, aparentemente todavía enojada y ni siquiera quería encontrar su mirada. Él sonrió con resignación y la abrazó. Esa era la solución ideal a la que había llegado después de años de experiencia cuando no sabía por qué estaban descontentos. Como era de esperar, dejó de luchar después de algunos intentos y apoyó la cabeza en sus hombros. ¿Por qué eres tan caballero de repente? ¿Qué pasó con tus pequeñas y furtivas manos? Simplemente se le ocurrió que Donna no estaba contenta de que él no tomara una o dos sensaciones cuando tuvo la oportunidad. Capítulo 999. Te lo ruego. La fusión de sus 13 avatares que armó con fuerza fue difícil de controlar, de ahí su moderación con Doncia. Le preocupaba que la caótica mezcla de energías pudiera desestabilizarla y lastimarla por accidente, por lo que se explicó apresuradamente cuando ella se enojó con él. Sin embargo, no le tomó mucho tiempo creerle, porque sintió que la energía de la oscuridad dentro de ella retumbaba un poco fuera de control cuando se acercó a él. Inicialmente, pensó que era porque se estaba poniendo un poco demasiado agitada por no verlo durante mucho tiempo. Aún así, ella todavía estaba dispuesta a darle un ligero abrazo. Naturalmente, ella no se acercó demasiado a él, sabiendo que no era su cuerpo real. De la forma en que ella lo veía, el avatar era simplemente una marioneta que estaba operando, un hecho que la puso un poco nerviosa. Mientras tanto, Anshuo tenía un miedo mortal de que las caóticas energías dentro de él la lastimaran sin darse cuenta. Ni siquiera se atrevió a moverse cuando ella lo abrazó.
Donna, sintiendo su nerviosismo, se soltó después de un rato y habló sobre otros asuntos relacionados con la ciudad de las sombras y el continente profundo. Mientras escuchaba con atención, sus ojos se iluminaron antes de susurrar. Tu padre está aquí. Sonrojándose levemente, dijo apresuradamente. Entonces escóndete. Anshuo no se levantó y sonrió. ¿Por qué debería? No hace ningún daño dejarme conocerlo, ¿verdad? Ruborizándose aún más, pisoteó enojada. Multa. No estoy asustado. Pronto, Felder llegó a la puerta. Al ver la barrera frente a él, preguntó. ¿Por qué erigiste una barrera? Necesito hablar contigo sobre algo. Donna quitó la barrera y lo dejó entrar. Aún sonrojada, dijo. Brian está aquí. Felder no pareció sorprendido en lo más mínimo a diferencia de lo que esperaba. Dijo mientras se acercaba a ellos. Sabía que estaba aquí. No pensé que te encontraría tan rápido. Estaba planeando hablar contigo sobre él. Incluso Anshuo se sorprendió de que Felder supiera de su presencia y se sentó derecho con cautela. ¿Escuchaste sobre mi llegada de la ciudad de las sombras? Felder negó con la cabeza y tomó asiento. El dios de las tinieblas me informó al respecto directamente. De repente, Donna miró hacia afuera antes de cerrar la puerta apresuradamente. Tiró de los brazos de su padre y preguntó ansiosamente. ¿Qué hacemos? Anshuo se había embarcado en una matanza en el dominio de la oscuridad hace más de 10 años, así que no era sorprendente que todos, incluida Donna, pensaran que él estaba en el lado malo del dios. Ambos estaban preocupados por Anshuo y su familia. Felder la miró y suspiró interiormente mientras se preguntaba cuánto tendría que sufrir su hija en el futuro. Mientras pensaba eso, se volvió hacia Anshuo. Sabía que tenía muchas otras bellezas a su lado, todas las cuales eran asombrosas por derecho propio. Donna, sin embargo, era alguien de la familia Lavers que le había hecho daño a Anshuo en el pasado, aunque terminaron perdiendo. No era algo a lo que pudieran simplemente renunciar. Incluso si Anshuo pudiera perdonarlos, ¿qué pasa con las otras mujeres que estaban con él? Donna, ¿qué te preocupa? Anshuo dijo, el hecho de que me atreví a venir significa que estoy seguro de que podré irme fácilmente. No te preocupes. Es diferente. Nadie es capaz de enfrentarse al poder del dios de las tinieblas. Solo pudiste irte la última vez porque la ciudad de las nubes Gorgin estaba en el límite del dominio de la oscuridad. Pero esto es ciudad Ushveil y mi padre incluso recibió un mensaje mental del mismo dios de las tinieblas. ¿Qué hacemos? Ella no bajó la guardia ni un poco a pesar de que Anshuo estaba completamente relajado. Como su poder real era bastante débil, no podía entender realmente el poder de un dios supremo de la quinta esencia. Al igual que la forma en que Anshuo podía detectar cualquier cosa dentro de la franja, el dios de la oscuridad también podía asegurarse de que alguien más débil que él no pudiera dejar su dominio sin importar nada. Anshuo solo pudo escapar la última vez no porque se fue justo a tiempo, sino porque el dios de las tinieblas se lo estaba poniendo fácil. Sin embargo, Donna era demasiado débil para comprender realmente la dinámica en juego aquí. No te preocupes, estaré bien, lo consoló una vez más, antes de volverse hacia Felder. El dios de las tinieblas no te pidió que trataras conmigo, ¿verdad? ¿Qué mensaje tiene para mí? Parecía casual a pesar de que estaba hablando con el padre de Donna. En su nivel de poder, las normas sociales y las jerarquías ya no lo ataban firmemente. ¿Sabías que el dios de las tinieblas no estaba ahí para atraparte? Felder pareció un poco sorprendido por eso. Vine al dominio de las tinieblas por invitación de ellos tres, después de todo, dijo con una sonrisa, sin mencionar que si quisiera venir a buscarme, no se molestaría en informarte primero. Si bien Felder era un dios alto en la etapa tardía ahora, no representaba la más mínima amenaza para Anshuo, quien podría matarlo con total facilidad si quisiera. El dios de la oscuridad, habiendo sido testigo del poder de Anshuo hace una década, no se molestaría en enviar a Felder para que lo elimine si esa era su intención. Al escuchar eso, Felder sonrió con resignación, sabiendo que Anshuo estaba diciendo la verdad. Si pudiera matar a Gyal tan fácilmente hace una década, ni siquiera toda la ciudad de Ushveil combinada podría hacerle algo ahora. Sin embargo, algo se le ocurrió de repente. 3 personas te invitaron aquí. ¿Quién más está ahí? Los dioses de la muerte, la destrucción y la oscuridad me invitaron aquí. No tengo idea de lo que están haciendo. Donna y Felder lo miraron con total asombro. Esos 3 eran similares a seres míticos en lo que a ellos respecta.
Eran personas a las que adoraban en los santuarios y que nunca antes habían visto en persona. ¿Cómo podrían estas personas que se encontraban en el pináculo del Elysium invitarlo, sin mencionar a los tres a la vez? Obviamente lo estaban tratando como a un invitado de honor. Era tan ridículo que parecía imposible. Los dioses supremos de la quinta esencia apenas eran conocidos por su humildad y solo se llevaban bien con los de su propia calaña. Lo único que esto podía significar era que ahora percibían a Anshuo como su igual. No estás bromeando, ¿verdad? Donna dijo cuando finalmente salió de ella, aunque un indicio de sorpresa aún permanecía en su voz. Anshuo conocía las implicaciones, pero no dio más detalles al respecto. Entonces, ¿qué te pidió el dios de las tinieblas que me dijeras? Felder finalmente se recuperó de su conmoción y respiró hondo, antes de recordar el mensaje y asegurarse de haberlo hecho bien. Quiere que vayas al santuario de las tinieblas en los próximos 2 días. Te diré dónde está. Luego, se volvió hacia su dudosa hija y dijo: me temo que lo que dice Brian es verdad. Estoy seguro de que recuerdo al dios de las tinieblas diciéndome que Brian debe ser tratado como un invitado de honor. No sabía la razón en ese entonces. Pensar que fue invitado aquí por los 3 dioses supremos de la quinta esencia. Donna miró repetidamente a Anshuo antes de decir: ¿tú, de verdad te volviste tan poderoso? Sabía que él mejoraba a un ritmo asombroso, pero solo era un dios menor humilde en el momento en que se conocieron, habiendo llegado a Elysium solo por unos pocos siglos. Sin embargo, ahora estaba al mismo nivel que un dios supremo de la quinta esencia. Esto era algo que ella realmente no podía comprender. Jaja, para ser honesto, ni siquiera yo sé si soy realmente tan poderoso, dijo Anshuo encogiéndose de hombros. Sin embargo, sé que no se atreverían a matarme e incluso necesitarían pedirme algo. A estas alturas, Donna realmente no tenía palabras. Su boca estaba abierta de par en par mientras lo miraba sin comprender, luchando por comprender cómo se las arregló para alcanzar el nivel en el que estaba ahora en tan poco tiempo. Felder se aclaró la garganta y dijo: Donna, déjanos por ahora. Tengo algo de lo que quiero hablar con Brian en privado. La ubicación del santuario de las tinieblas no es algo a lo que se le permita estar al tanto. Al no tener otra opción, le dio una última mirada antes de decir: está bien. Los dejo a ustedes dos para que hablen. Cuando se fue, Felder exhaló un largo suspiro. Si hubiera escuchado lo que dijo hace años, la familia Lavers no habría sufrido una pérdida tan grande. Su arrepentimiento solo había crecido después de ver a Anshuo volverse tan poderoso. Todo se debió a que él subestimó a Anshuo en ese entonces que, a través de una serie de eventos, lo llevó a la muerte de su hermano, Avery. Después de eso, toda la familia Lavers tuvo que abandonar la ciudad de las sombras y fue casi exterminada en la ciudad de las nubes Gorgin. ¿Dónde está el santuario? Anshuo no quería hablar de cosas pasadas, así que cambió de tema. Después de que Felder le dijo el paradero, lo miró profundamente y dijo: Brian, trata bien a mi Donna, te lo ruego. Sabía que no debería arrojar su peso sobre alguien mucho más poderoso que él, así que se humilló. Asintiendo, Anshuo dijo seriamente: no te preocupes. La cuidaré bien. Capítulo 1000. Fuente de la oscuridad. ¿De qué te habló mi padre? Donna preguntó cuando Felder se fue. Solo el santuario de las tinieblas. No fue nada especial, dijo Anshuo con una sonrisa, tu padre tiene mucha suerte. El hecho de que el dios de las tinieblas se haya puesto en contacto directamente con tu padre significa que lo valora mucho. Creo que su puesto en la ciudad de Ushvale está asegurado a partir de ahora. Mientras uno tuviera el favor de la quinta esencia o Bergot, definitivamente tendría un futuro brillante dentro de su respectivo dominio. Si bien el poder de Felder no era sobresaliente, tenía un ingenio agudo y era bueno administrando la ciudad, por lo que el dios de las tinieblas lo valoraba como un subordinado. ¿Realmente no hablaste de nada más? Donna parecía bastante ansiosa por algo mientras se sonrojaba. ¿Hablaste de nosotros? Jeje, tu padre en realidad no dijo nada más que pedirme que te atesorara, dijo después de pensarlo un poco para tranquilizarla. Escuchar eso significaba que su padre no estaba en contra de su relación. Sonrojándose y mirándolo directamente, susurró: Entonces, ¿vas a escuchar lo que dice? ¿Qué opinas? Anshuo tomó su mano y sonrió con picardía. Donna lo miró a los ojos durante unos segundos antes de retroceder tímidamente y pisotear sus pies para desahogar la vergüenza. Tengo que irme un rato para ver a esos tres. Cuando termine con la reunión, volveré a buscarte.
Si no hay nada urgente que tengas que hacer aquí, haz algunos preparativos para ir al Fringe conmigo. Estaba tan sorprendida como conmovida por la oferta, pero vaciló. Primero déjame hablar con mi padre sobre eso. Hay muchas cosas en la ciudad con las que tenemos que lidiar y nuestra familia está bastante escasa de mano de obra. No te preocupes. A tu padre le irá bien con el respaldo del dios de las tinieblas. Nadie se atreverá a causarle problemas. Sin mencionar que no puedes estar aquí para ayudarlo para siempre, y también necesito un par de manos extra para los muchos problemas del Fringe. Él tomó sus manos entre las suyas y sonrió dulcemente. De hecho, estaba bastante ocupado en el Fringe, pero gracias a Phoebe, Emily y los muchos otros miembros de la casa Ann, realmente no necesitaba mano de obra adicional. Fue solo una excusa conveniente. Hablaré con mi padre al respecto, dijo alegremente. Parecía que se tomaba en serio la organización de su partida ahora. Estoy seguro de que tu padre te dejará venir conmigo, dijo mientras le acariciaba el pelo. Muy bien, me iré ahora. Iré a buscarte cuando el asunto esté resuelto. Donna no estaba dispuesta a verlo irse, queriendo tener un poco más de intimidad con él por un poco más de tiempo. Pero después de recordar lo extraño que era su avatar, descartó la idea y lo dejó ir después de pedirle que se mantuviera a salvo. Ansuo luego se dirigió a Ciudad Espejismo. Según Felder, el Santuario de la Oscuridad estaba ubicado en los bosques turbios de Mirkwood, que estaba situado entre Ciudad Ushvale, Ciudad de las Sombras y Ciudad Mirage. Los árboles del bosque se elevaban hacia los cielos, bloqueando la luz del sol y la luz de la luna por igual, haciéndolo oscuro y turbio incluso durante los días más brillantes. Ansuo había adivinado durante mucho tiempo que ahí era donde estaría el Santuario de la Oscuridad. Después de todo, Mirkwood estaba prohibido para la mayoría de la gente. Cualquiera que entrara sin permiso nunca saldría vivo. A pesar de que Ansuo tenía una corazonada sobre su ubicación, no se atrevió a comprobarlo él mismo. En ese entonces, los dioses supremos de la quinta esencia eran prácticamente un mito para él cuando aún estaba débil. Aunque estaba bastante lejos de la ciudad de Ushvale, la velocidad de Ansuo había mejorado considerablemente y logró llegar a la entrada en mediodía. Sintió el elemento oscuro que impregnaba los alrededores, respiró hondo y entró en el bosque. Aunque se mostró confiado frente a Felder y Donna, se sentía un poco ansioso por entrar en Mirkwood. Si los tres dioses supremos de la quinta esencia decidían acabar con él, no estaba seguro de poder dejar un lugar tan único tan fácilmente. Extendió su conciencia después de entrar y sintió el flujo del elemento oscuro, antes de dirigirse a las profundidades. Me pregunto para qué quieren verme realmente los dioses de la muerte, la destrucción y la oscuridad. Por mucho que reflexionara sobre la idea, no pudo encontrar una respuesta. Según Néstor, no lo invitaron solo para discutir una alianza simple con los Fringe. Ansuo nunca había planeado unirse a la batalla de los dioses en primer lugar, pero Néstor lo hizo sonar como si fuera algo que no podía evitar. Incluso los dominios del destino y el espacio, siempre neutrales, no podrían evitar las repercusiones de la próxima batalla, por lo que definitivamente no sería una batalla ordinaria. Basado en los secretos que logró extraer del alma de Kaiser sobre cómo los cazadores de dioses eran en realidad parte de las maquinaciones de los 12 dioses supremos, Ansuo comenzó a desconfiar mucho de ellos. No entendía por qué lo vieron mientras lentamente se hacía más fuerte. Parecía que estaban planeando usar su fuerza para abrir a Eternia con algún propósito. Se había arriesgado a venir a aclarar sus dudas al respecto. Caminó más y más profundamente en el bosque a un ritmo pausado, pisando las suaves hojas caídas mientras lo hacía y corrigiendo su curso al sentir el elemento oscuro para asegurarse de que siempre se dirigía al centro. Ansuo no detectó ningún signo de vida en su entorno, lo que lo hizo inquietantemente silencioso. A medida que profundizaba, notó que la concentración de otros elementos disminuía mientras que la de los elementos oscuros se hacía más densa. De repente, la luz a su alrededor desapareció y se encontró en una oscuridad completamente negra. También notó que ya no había ningún rastro de otros elementos además del elemento oscuro a su alrededor. Su conciencia le dijo que todavía no estaba en el lugar con la mayor concentración de elemento oscuro todavía, por lo que definitivamente no estaba en el santuario de la oscuridad. Ya no podía confiar en su vista, por lo que usó su conciencia para sentir su camino hacia el santuario. Después de algún tiempo, se encontró en una fuente de oscuridad de la cual el elemento oscuro brotó en todas direcciones. La cantidad de energía oscura parecía ilimitada como un mar. Era como si esta fuera la fuente de todo el elemento de oscuridad en Elysium.
Era el poder de la quinta esencia. Inmediatamente supo que había llegado a su destino. Pronto, podría ver al dios de las tinieblas. Solo la quinta esencia podría poseer un poder tan ilimitado. Anshuo se aclaró la garganta para dar a conocer su presencia. Luego, notó que el elemento oscuro en su entorno de repente se energizó, empujándolo hacia abajo como una jaula de constricción mientras presionaba contra cada rincón de su cuerpo. Sintiendo el poder aterrador, no dudó e inmediatamente dividió su avatar en dos mitades deshaciendo la unión contundente que había hecho con la energía espacial. Nunca había sido realmente capaz de fusionar esos dos avatares compuestos. Si bien parecía una persona soltera, en realidad era bastante inestable debido al conflicto entre las energías de sus avatares. Si bien podía permitirse el lujo de enfrentarse a enemigos más débiles en ese estado, no se atrevía a arriesgarse cuando se enfrentaba a Quintessence o Vergos. Las dos mitades se separaron, desatando las energías en conflicto. No le importaba lo que planeaba hacer el dios de las tinieblas e inmediatamente erigió su barrera más fuerte para protegerse. Sus avatares, que habían facilitado el trabajo de Gyal, estaban cambiando bajo la enorme presión repentina. El denso elemento oscuro que presionaba hacia abajo se transformó en gotas de pura esencia oscura, cada una conteniendo el poder de un dios alto. Luego, esas gotas se fusionaron entre sí en un océano que sumergió a Anshuo por completo antes de convertirse en un vórtice, arrojando a sus dos avatares en círculos dentro y amenazando con tragarlo por completo. Con cada revolución en el vórtice, las defensas de sus avatares se debilitaron. Pronto, las barreras que los protegían fueron completamente derribadas. Totalmente conmocionado, Anshow ahora sentía que había sido demasiado imprudente para entrar en el territorio de alguien. Nunca había esperado ser atacado repentinamente sin siquiera una palabra e incluso enfrentar la amenaza de perder a sus dos avatares. El poder de un dios supremo de la quinta esencia era realmente insondable. Fin del capítulo 1000. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.